Si volvieras atrás en el tiempo 15 años y volvieras a empezar en la magia desde cero, ¿qué cambiarías? ¿Qué tal estás? Yo soy Hugo Maximiliano, mago profesional y el creador de Experto en Magia, una comunidad de magos que quieren seguir aprendiendo y mejorando su magia. En el vídeo de hoy voy a hablarte precisamente de eso. ¿Qué cosas cambiaría si volviera a empezar de nuevo en la magia desde cero? Retrocediera 15 años en el tiempo y volviese a iniciarme como si fuera una tabla rasa. En primer lugar, sería más generalista y menos especialista. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo empecé en la magia me centré mucho en la magia con cartas. Le dediqué mucho tiempo, mucho ensayo a la magia con cartas. Y es verdad que a mí me encanta y gracias a eso, pues oye, he llegado a tener un nivel bastante bueno en el tema de la magia con cartas, pero en una fase inicial de mi aprendizaje eso me lastró a la hora de poder desarrollar repertorio de otro tipo de ramas de la magia, como por ejemplo la magia de salón, que luego me hubiera venido muy bien para poder empezar a hacer magia en público o desarrollar un repertorio más flexible, más adaptable para diferentes situaciones en las que normalmente te pueden contratar en el futuro y no tanto estar centrado en la magia de cerca, que era la magia en la que yo estaba pues más focalizado en el comienzo. Claro, tenía un show de magia de cerca, pero estaba muy limitado a la hora de poder actuar en otro tipo de contextos en los que normalmente la magia de salón o tener un repertorio de magia de salón pues es más adecuado. Un poco de magia con esponjas, magia con cuerdas, algo de mentalismo. Todas estas ramas te ayudarán a tener una base más sólida de conocimiento y después, posteriormente, si te quieres especializar en algo, magia con cartas, con monedas, etcétera, pues ya puedes, teniendo este conocimiento más amplio, poder ya centrarte, focalizarte en lo que más te guste, pero al menos has podido experimentar y descubrir determinadas ramas de la magia que quizá hubieras pasado por alto en un primer momento y luego te cuesta un poquito más iniciarte. Y esto nos lleva al segundo punto, y es que si empezara de nuevo en la magia, actuaría lo antes posible. Esto parece un poco contraintuitivo porque normalmente solemos tender a decir o recomendar que la gente esté muy preparada, que ensaye mucho los números antes de presentarlos y que uno tiene que estar muy preparado antes de poder hacer su primer espectáculo profesional. Esto por un lado es cierto, hace falta unos mínimos necesarios de ensayo y de práctica para poder lanzarte profesionalmente a hacer un show, pero creo que tendemos a exagerar en exceso toda esa preparación previa que hace falta para poder empezar a actuar. En mi caso, que soy una persona no sabría decir si perfeccionista, pero yo sufro mucho, por ejemplo, del síndrome del impostor, la parálisis por análisis y todo este tipo de problemáticas, pues me costó mucho dar el salto, dar el paso inicial a poder hacer mi primer show profesional. Yo tardé 7 años en hacer mi primer espectáculo cobrando dinero. Y antes de eso, mis intervenciones en público, digamos en un formato de sesión formal, pues habían sido escasas situaciones, muy contaditas. También influenciado por el hecho de que no tenía repertorio de salón, estaba muy limitado a la magia de cerca, por lo tanto están conectados el punto 1 y el punto 2. Pero como digo, empezaría a actuar o a exponerme a hacer sesiones de magia en público, ya sea gratuitamente, en actuaciones benéficas, en la asociación de vecinos, para amigos, pero sí ya de un modo más formal, un espectáculo intentando pues tener cierta estructura de show formal, que luego ya es mucho más sencillo dar el salto desde ese repertorio a un show ya en un contexto en el que estés cobrando, porque al final cuanto más te expones a hacer magia en público, surgen las posibilidades de que alguien te dice, oye, pues conozco a tal que está buscando un mago para una fiesta, etcétera. Entonces, eso también es importante, cuanto más magia haces, más te expones y más, de algún modo, ese boca a boca hace que puedas empezar a actuar profesionalmente lo antes posible. Y también es importante empezar a actuar lo antes posible porque empezar a actuar es el primer paso a empezar a depurar, a mejorar esos juegos que has ensayado por tu cuenta, pero que por mucho que tú practiques en tu casa, hasta que no empiezas a hacerlos en público, no obtienes ese primer feedback, empiezas a rodar realmente el repertorio, a poder cogerle el ritmo, las bromas, la interacción. Es casi, no voy a decir un porcentaje, pero como el 50% del trabajo es en casa, pero eso no es suficiente. Cuando empiezas a actuar en público es cuando ese material
se empieza de verdad a pulir hasta convertirse en un repertorio con el que tú estás cómodo, con el que consigues conectar con el público, que es una parte que también es muy importante en tu desarrollo como mago. Y antes de pasar al tercer y último punto, si no estás suscrito, por favor, dale ahí, suscribirse, a la campanita y déjame un comentario contándome qué cambiarías tú si volvieras a empezar en la magia desde cero. Y ahora sí pasamos al tercer punto, que es: compraría menos magia. Menos magia, no libros, esto sería algo que no cambiaría en absoluto, pero sí compraría menos trucos, menos gimmicks, menos aparatos trucados mágicos que pues nos entran por los ojos. Cuando empezamos pues queremos comprar barajas especiales o barajas de diseño, compramos un truco que hemos visto que nos promete pues que vamos a conseguir reacciones increíbles y todo va a ser espectacular, pero al final se acaban acumulando en los cajones, no solo en mi experiencia, sino la de... Sé que compartimos muchísimos magos que tenemos pues varios cajones y cajas llenos de aparataje mágico, y yo sé que de algún modo cuando vemos estos juegos decimos, sí, quizá si algún día hago un show en tal situación, pues esto me podría venir bien, o este juego, si empiezo a actuar en tal sitio, pues me podría venir bien para hacer un show tal. Eso está muy bien, pero al final lo más probable es que eso no va a suceder, o si sucede, descubres que luego pues el juego no era tan adecuado para el contexto, la situación en la que tú lo tenías pensado, o simplemente te había entrado por los ojos, se lo habías visto hacer a alguien, y oye, te pareció que también a ti te gustaría hacerlo. Una serie de circunstancias que al final lo que nos llevan es a que esos juegos se acaban metiendo en el cajón y no se vuelve a saber nunca más de ellos. Un día abres y dices, anda, si yo tenía este juego aquí guardado. ¿Por qué? Pues porque no lo habías hecho nunca. A lo mejor lo compraste, lo hiciste un día a unos amigos o en una fiesta con unos familiares, pero ya no lo volviste a hacer nunca más. Entonces yo os recomiendo centrarse más en elementos con los que puedas desarrollar muchos tipos de rutina. Por ejemplo, unas bolas de esponja siempre van a venir bien, porque es un elemento sobre el que se puede trabajar muchos tipos de magia. Las esponjas, las monedas, las cuerdas, los pañuelos. Ese tipo de elementos mágicos no nos va a defraudar, y por lo menos la inversión siempre va a ser mucho más pequeña que el nuevo juego electrónico con un mando que tal, que te puede costar 100, 200, 300 euros, pues si eso luego se queda en el cajón, es mucho peor que si al final te compras una cuerda que vale 1 euro el metro. Oye, pues al final resulta que no hago rutinas de cuerdas. Pero bueno, la inversión al menos no fue tan desastrosa. Y hablando de inversión, si quieres seguir aprendiendo y mejorando tu magia, te recomiendo que te pases por expertoenmagia.com, que es la web de suscripción donde cada semana subo vídeos con juegos, técnicas de magia y mentalismo para que puedas seguir mejorando y aprendiendo cada semana con nuevo material. Esta semana, por ejemplo, he subido mi versión del 4Dimensional Telepathy, que es un juegazo de mentalismo para hacer en condiciones de salón, que solo con sobres y unos papelitos tienes un rutinón de lectura mental que la gente dirá: ¡tiene poderes, señor! ¿Cómo lo hizo? Así que si te interesa, te dejo el link ahí en la descripción. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya parecido interesante y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!